2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos, y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, Puertas Abiertas presenta la Lista Mundial de la Persecución 2021, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos. Países que, ya sea a través de estructuras políticas o discriminación, pretenden sacudir a la iglesia local y eliminar el cristianismo de su historia. Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo 2 niveles de persecución: extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021. Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de 5 años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos Fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños, con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución. Para nuestra iglesia Río de Agua Viva, aquí en Caracas, es una bendición unirnos a muchos países en este Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Tal cual lo vimos en el video, realmente la pandemia mundial de coronavirus ha puesto de relieve, ha agudizado la discriminación sistemática subyacente. Son 74 países que mostraron niveles extremos, también niveles muy altos y altos de persecución. Y por cierto, que entre los niveles altos se han incluido países que están cercanos a nosotros como México y Colombia. Esto afecta a 1 de cada 8 cristianos en todo el mundo. Ahora, cuando hablamos de persecución, ¿qué se entiende por persecución?
Persecución es cualquier hostilidad que se experimenta como resultado de la identificación de la persona con Cristo. Esto puede incluir actitudes hostiles, palabras y acciones negativas hacia los cristianos. Ahora, diferentes situaciones como la violencia incesante de Nigeria, los sistemas de vigilancia utilizados en China y en la India para controlar a los ciudadanos, haciéndoles ver que es para su seguridad, que es para su protección. También las formas en que las redes de delincuencia organizada en el África subsahariana, la América Central y América Latina consolidan su poder ante la falta de capacidad de los sistemas estatales para cubrir necesidades tan básicas como es la alimentación, la salud, el trabajo y algunos artículos de primera necesidad. Esa falta de gobernanza e incluso la connivencia, que no es otra cosa que tolerancia, complicidad con estos organismos armados, organizados, con esta complicidad de las autoridades, significa con demasiada frecuencia y muy tristemente que hay impunidad para la violencia o la discriminación por motivos religiosos. Todo esto que he mencionado y lo que no se ha mencionado en contraposición a lo que expresa ese artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice así, abro comillas, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Ya vemos que esto es violado continuamente. Cuando se les niega la ayuda en esos países como Bangladesh, la India, Yemen, Sudán, a algunos se les ha dicho que la razón por la que se les niega es porque su Dios o su iglesia deberían alimentarle. O incluso a otros les han dicho que el virus fue creado y propagado por Occidente. Por ejemplo, en Sri Lanka, el coronavirus fue el pretexto para que la policía visitara los hogares de los cristianos e investigase a los miembros y a las actividades de la iglesia. En Corea del Norte, que ya vimos en el video que sigue encabezando los países donde hay mayor discriminación para los cristianos, la hermana de Kim Jong-un ordenó que la lección diaria sobre la grandeza, entre comillas, de los líderes para todos los niños desde la edad de guardería se incrementara de 30 minutos a 90 minutos. Todo esto tiene como propósito que la fe no sea transmitida de padres a hijos. Y una vez más se cumple lo que la palabra ya ha profetizado mucho antes. Los hijos se levantarán contra los padres. Entonces, una nueva táctica también de discriminación se ha puesto de manifiesto en múltiples casos de cristianos expuestos al COVID-19 a un ritmo desproporcionado a través de prácticas laborales y mecanismos gubernamentales. A los profesionales sanitarios, que la mayoría son mujeres, se les han asignado deliberadamente los casos de COVID sin tener los equipos necesarios adecuados para atenderlos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia, como resto de la iglesia? No nos alarmemos cuando nos lleguen a nuestros teléfonos mensajes que a veces no están actualizados de lo que está pasando en la iglesia perseguida. Yo les animo a que nos sumemos a este esfuerzo de la organización Puertas Abiertas y mantengámonos día a día teniendo información fresca, información actualizada para orar. Motivos tenemos para orar a diario por la iglesia perseguida.
y también para que nosotros valoremos la libertad que tenemos hasta ahora. Así que gocémonos en este día de lo que Dios ha preparado. Dios va a escuchar el clamor de muchos países en este día a favor de esta iglesia perseguida. Señor, nosotros te debemos a ti la libertad que a través de Cristo disfrutamos en este momento. Ayúdanos, mi Dios, a honrarte haciendo tu voluntad, extendiendo tu evangelio donde quiera que nos encontremos. Y Señor, ayúdanos a gozarnos en este día, cuando muchas peticiones serán levantadas, confiando, Señor, que tú responderás conforme a tu voluntad. Señor, sabemos que tus propósitos son distintos de cómo nosotros pensamos. Y ayúdanos, Señor, también a bendecir a estos maltratadores, a estos Saulos de este tiempo que persiguen a la iglesia sin saber que tú los estás buscando, Señor. Así que nosotros estamos en tus manos y queremos gozarnos en este día, queremos alabarte, exaltarte por todo lo que tú eres y lo que tú representas para nosotros y para la iglesia perseguida. Ayúdanos a sentirnos parte de ella, haciéndonos partícipes de su necesidad, llorando con los que lloran, sufriendo con los que sufren y de alguna manera serles de bendición, no solamente a través de la oración, sino de las maneras múltiples como lo podemos hacer y que tú nos reveles, Señor, cada paso que debemos dar como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por escuchar y gracias, Señor, por lo que ya tienes preparado y por todas las respuestas a estas peticiones que levantamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré.
cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En Afganistán, muchos niños y especialmente las niñas enfrentan ahora un futuro muy incierto. También, los niños sufren la amenaza de ser obligados a unirse a los extremistas. De igual forma, cualquier identificación con Jesús en este momento puede ser gravemente castigado en este país. Miles de personas han escapado de Afganistán en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. No saben si podrán regresar algún día a su país y en qué condiciones lo harán. Señor, en este momento te pido por los niños y niñas que están ahorita en Afganistán, para que tú los protejas de la mano de los extremistas, de la mano de aquellas personas que quieren hacerles daño, de aquellas personas que quieren involucrarlos dentro de actividades extremadamente violentas, que los quieren matar. Padre, te pido que por favor tú protejas a esos niños inocentes, a esos niños que apenas están comenzando a vivir, Padre, que tú puedas ocultarlos de la vista de todas estas personas malas, de todas estas personas corruptas, corrompidas por odio y el extremismo, para que ellos puedan, Padre, crecer y desenvolverse en un ambiente seguro. Señor, también te pido por los cristianos que hacen vida dentro de Afganistán, para que tú los llenes de energía y de fe y de convicción, para que incluso bajo la mayor amenaza nunca renuncien a la fe, sino que puedan mantenerse firmes, y incluso en un entorno tan hostil como es ahorita Afganistán, Señor, ellos puedan seguir compartiendo la luz de Cristo, no importa dónde estén. Señor, en esta hora también te pido por aquellas personas que están en Afganistán y se mantienen en Afganistán porque quieren aún luchar, quieren aún ayudar a las personas que se mantienen ahí. Te pido para que tú le des fuerza, para que tu amor también se extienda hacia las personas en Afganistán a través de ellos. Y te pido por aquellas personas que salen del país buscando un lugar seguro, para que los cristianos que hacen vida en otros países puedan ser un abrazo cálido y una luz de esperanza para estas personas que están huyendo de estas condiciones, Padre.
que los cristianos podamos abrirles los brazos y mostrarles una luz de esperanza, no solo a partir del amor, sino a partir del Evangelio y de la esperanza a futuro que nosotros tenemos en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, quiero pedirte el día de hoy por mis hermanos en Cristo en Afganistán. Ayúdalos, Señor. Hazle saber que ellos no están solos en cualquier situación difícil que estén viviendo en estos momentos. Hazles entender que tu Hijo Jesús y el Espíritu Santo siempre están con ellos a donde quiera que ellos vayan, Señor. De cualquier adversidad que ellos estén pasando en este momento, por seguirte a ti, Señor, pero que tú la vas a solventar de alguna manera. Darles esa paz que en estos momentos ellos necesitan. Sabemos que los que somos cristianos, los que seguimos a tu Hijo Jesús, vamos a tener problemas en la vida, vamos a ser perseguidos, pero Jesús venció todo eso, Señor. Jesús venció el mundo y tenemos fe y confiamos plenamente en que siempre vamos a estar bien, Señor, que tú nos vas a estar cuidando. Y te pido una vez más que los cuides, Señor, que les des una palabra de aliento, que ellos puedan entender que no están solos, que siempre tú vas a estar con ellos, Señor, como tú lo prometiste. Amén. Cuando las bombas comenzaron a caer, la vida se volvió difícil. Cualquiera podía resultar herido o perder su casa. Como creyente y confiando en Dios, comencé a orar para que Él interviniera. Recuerdo que lo primero que hicimos fue ver qué podíamos hacer para ayudar a otros. Así que llamamos a algunas familias para ver si estaban en peligro. Poco después, mi esposa y yo fuimos a comprar pan. Compramos mucho pan con el que pudimos ayudar a la gente que no tenía nada de comida. Al día siguiente nos congregamos para tener una reunión de oración y todos empezamos a orar por Kamishil. Y seguimos yendo a la iglesia para orar, incluso cuando las bombas caían y era peligroso. Nosotros nunca dejamos de orar por la ciudad. Por causa del conflicto en Siria, muchos líderes han huido de Kamishil a Europa. En la iglesia, algunos que eran musulmanes conocieron a Jesús. Desde su conversión son perseguidos por sus familiares. Muchos, cuando hablaron de su nueva fe, recibieron palizas.
Otros fueron repudiados o expulsados de sus hogares, pero se aferraron a Jesús. En este momento la gente vive en verdadera pobreza. Muchas veces, mientras camino, veo a niños e incluso a hombres cogiendo comida de la basura para llevar algo a sus casas. Nosotros ofrecemos ayuda para todas las personas sin importar lo que crean, sean musulmanes o cristianos. Si queremos mostrar a la gente el amor de Dios, no puedo cerrar mis ojos a sus necesidades. Si no hay ayuda para una familia, tratarán de huir para tener alguna esperanza y poder sobrevivir a esta terrible situación. Agradecemos vuestra ayuda. Gracias a ella, nuestra gente se queda en Siria y no tiene que huir. Esperamos que este sustento continúe. Debido a la gran necesidad de alimentos, educación y medicamentos, a veces surgen conflictos. Por favor, orad por la gente. Orad para que el Señor nos ayude a superar esta crisis. La guerra no ha terminado. Continúa la crisis militar, política y económica. Oremos que el reino de Dios venga sobre Siria. Vamos a orar por la iglesia perseguida de Asia, específicamente por Siria, donde la ONU ha declarado que en este país el coronavirus puede propagarse rápidamente y donde debido a la continua guerra civil, las familias se han visto separadas, los jóvenes tienen que salir de casa y donde la moneda se ha devaluado a tal manera que es casi que se hace cuesta arriba la adquisición de alimentos para llevar a casa. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te ponemos este país, Siria, en tu presencia, Padre, para que seas tú cuidándolos, guardándolos, bendiciéndolos, Señor. Sabemos que los cristianos perseguidos en este país están saliendo a la lucha, Señor, y queremos que seas tú cuidándolos, Padre, protegiéndolos, Señor, de todo mal, Padre. En estos momentos en que el virus está por todo el mundo, Señor, te pedimos por aquellas personas que están infectadas, que lo están padeciendo en estos momentos, Señor, para que seas tú como nuestro Padre sanador, Señor, con ellos, sanándolos, levantándolos, Señor, que ellos te conozcan a través de estas pruebas que tú estás poniendo en ellos, Señor. Señor, igualmente te pedimos por aquellas familias que han sido separadas a causa de la guerra, Señor, a causa de familiares perseguidos, Señor, para que tú les des consuelo por esta separación, Señor, y aquellas personas aquellas familias que viven un luto en estos momentos en este país, Señor, para que seas tú dándoles fortalezas, Padre. Igualmente te pedimos, Señor, por la economía de este país, porque, Señor, se está viendo afectada y sabemos que es una prueba muy ruda que están pasando estos hermanos por allá en este país, Señor. Sé tú, Señor, guiando a todas las autoridades en este país, Señor, para que esta devaluación pueda frenarse, Señor, y se puedan conseguir y se puedan adquirir los alimentos para llevar a los hogares. Señor, igualmente te ponemos en tu presencia, Señor, a todos aquellos cristianos que han tenido que salir
que han tenido que moverse, que huir de acá, Señor, para que seas tú, Señor, dándole fortaleza en estos momentos y en esta prueba tan grande que están pasando, Señor. Yo, Señor, te pedimos que Siria, que este país, te alabe a ti y que su alabanza se escuche con fuerza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En Colombia, la persecución es localizada y violenta. Los líderes de la iglesia son amenazados, acosados, extorsionados e incluso asesinados como resultado de la violencia perpetrada por las guerrillas y otros grupos criminales, especialmente en las zonas más remotas del país. En la mayoría de los casos, esta violencia es el resultado directo de la denuncia de corrupción y la violencia por parte de los cristianos, del trabajo en defensa de los derechos humanos y ambientales, del servicio a la juventud y de la búsqueda de la paz y la justicia, todo lo cual pone en peligro las actividades ilegales de los grupos criminales. En las comunidades indígenas existe una importante oposición a los misioneros cristianos y a los conversos indígenas, que pueden ser encarcelados, sometidos a abusos físicos y a que se les confisquen sus bienes, entre otras formas de castigo. Además, parece haber una creciente intolerancia hacia los cristianos en la esfera pública y un énfasis en el secularismo por encima de una sociedad pluralista que valora todas las voces, incluyendo las de los cristianos. Los cristianos pueden ser vistos erróneamente como intolerantes o discriminatorios, y la oposición a las creencias cristianas históricas ha sido violenta en ocasiones. Hola mis hermanos, en este momento tengo la bendición de hacer la oración en apoyo a nuestros hermanos que están en Colombia, que están pasando por una situación de persecución de bandas armadas y bandas delictivas. Señor, en este momento venimos delante de tu trono con la confianza que tú nos estás escuchando, Señor, porque antes que pronunciemos palabra, ya tú sabes lo que queremos, Señor, porque tú conoces las peticiones de nuestros corazones, Señor. En este momento, Señor, ponemos delante de tu trono a nuestros hermanos que están en Colombia. Sé tú, Señor, guiando sus mentes, iluminando sus mentes, sus corazones, Señor, con la palabra, Señor, la palabra que sale de tu boca, que la tenemos en cada una de nuestras Biblias, Señor, porque con eso somos nutridos y alimentados cada día y somos fortalecidos espiritualmente, Señor. Es necesario que tu palabra, Señor, sea enraizada en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de los corazones de nuestros hermanos, Señor, para que puedan enfrentar esa situación, Señor, porque tú no nos pones cargas más pesadas de las que podemos llevar, Señor. Sé tú, Señor, igualmente poniendo temor de Jehová, Señor, alrededor de nuestros hermanos, Señor, y sobre todo sus perseguidores. Sé tú, Señor, levantando Eliseos, levantando Isaías, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que sean profetas en esa tierra, Señor, que tengan tu temor y pueda ser reconocido por tus enemigos, Señor, porque Eliseo era respetado, Isaías era respetado por sus opresores, Señor. Y cuando Isaías tuvo miedo, Señor, tú lo fortaleciste, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Te pedimos por estos delincuentes que están persiguiendo a nuestros hermanos, Señor. Sé tú doblegando sus corazones, Señor, doblegando sus mentes, así como hiciste con Nabucodonosor, Señor, que era un perseguidor tuyo, Señor, era un enemigo tuyo, y tú lo trajiste delante de tu trono, Señor, humillado, y luego vino a adorarte, Señor. Igualmente el general del ejército sirio, Naamán, Señor, vino delante de Eliseo, Señor, humillándose, buscando al profeta para sanación. Que seas tú, Señor, inundando los corazones de nuestros hermanos, Señor, para que sean respetados y caiga temor de Jehová en toda esa región, para que todos sus perseguidores vengan delante de tu trono arrepentidos, Señor, y cada vez más sean más seguidores tuyos, Señor, seguidores de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
La creciente presencia de grupos criminales y su lucha por el control territorial crean un entorno en el que los cristianos, y en particular los líderes cristianos, se enfrentan al riesgo constante de ser el blanco de la violencia. Los cristianos son percibidos como una amenaza para las actividades criminales porque se oponen a la corrupción y al uso de drogas, o porque rechazan explícitamente cualquier demanda o solicitud de las organizaciones criminales. En las comunidades indígenas, toda persona que decida abandonar las creencias religiosas o las prácticas sincréticas de la comunidad suele ser rechazada y castigada con multas, encarcelamiento o desplazamiento forzoso. Por último, ha aumentado el número de actos violentos y discriminatorios contra los cristianos por parte de las personas que creen que los cristianos son intolerantes, xenófobos o se oponen a los derechos de la mujer. Las iglesias han sido atacadas y pintadas con grafitis por los manifestantes, y los informes sobre el terreno sugieren que la apertura a la ética cristiana en la esfera pública está disminuyendo. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tú nos oyes. Gracias, Señor, por nuestros hermanos en México. Queremos darte gracias por ellos. Gracias porque tú los has llamado, Señor, con una misión grande de llevar tu palabra, Señor, en medio de tanto hostigamiento, en medio de tanta persecución. Señor, te pedimos por ellos, para que seas tú fortaleciendo sus vidas, fortalécelos, llénalos de ti, Espíritu Santo, para que puedan soportar la prueba, para que puedan mantenerse firmes en tu palabra, firmes en tu camino, firmes en tus propósitos, Señor. Ayuda, Señor, a cada líder de cada iglesia, Señor, que se encuentra en zonas de persecución, en zonas controladas por el crimen organizado. Señor, te pedimos por esos líderes valientes, Señor, que se encuentran allí en México, Señor, para que tú los fortalezcas. Señor, que ellos puedan llevar a cabo tu obra, Señor, aún en medio de tanta guerra, de tanto amedrentamiento, Señor, ellos puedan mantenerse firmes. Ayúdalos, Señor, fortalece sus vidas, fortalece a sus familias, Señor, fortalece sus iglesias, Señor, fortalece sus liderazgos, Señor, que ellos puedan, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, que nada, Señor, pueda hacerlos retroceder, porque tú eres el que te levanta, Señor, en medio de ellos, y tú levantas bandera de victoria. Señor, tú eres el que está, Señor, a su favor. Señor, clamamos por estos hermanos mexicanos, Señor, aquellos que han salido de sus comunidades de fe, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser valientes y mantenerse firmes, aun cuando los critiquen, los persigan, aun cuando, Señor, tal vez los calumnien. No sabemos cuántas cosas pueden hacerles, Señor, pero te pedimos para que tengas tu misericordia, Señor, de ellos y puedan ser fortalecidos, que en todo momento sientan tu presencia, que en todo momento, Señor, mantengan presente tus promesas, mantengan presente que tú estás con ellos, Señor, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, tú les das la victoria y que hay una esperanza gloriosa, Señor, que les espera, como nos espera a todos, Señor. Clamamos por sus vidas, clamamos por aquellos, Señor, que están tratando de encajar en medio de una sociedad tan convulsionada, Señor. Te pedimos por aquellos que están tratando, Señor, de mantenerse firmes, aún a pesar de las dificultades, de los tropiezos, de sus debilidades, Señor, en una sociedad tan corrupta y llena, Señor, de oscuridad. Te pedimos para que tú, Señor, los fortalezcas y puedan ellos mantenerse firmes, Señor, que no, Señor, que el enemigo pueda retroceder y quede avergonzado, Señor, porque tú estás con ellos. Tú estás, Señor, tú levantas tu bandera a su favor. Bendice a nuestros hermanos en México, llénalos de tu poder, llénalos de tu presencia, manténlos firmes, Señor, fortalece sus vidas, sus familias, sus casas, sé tú su provisión, Señor, en todo momento.
En el nombre de Jesús te damos gracias por nuestros hermanos. Llénalos de valentía, Señor, de coraje, Señor, porque todo eso viene de ti. Todo viene de ti, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene, Señor, del Padre de las luces, de lo alto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza, vida, tengo vida, junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó.
muerte te venció. Del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles y comprometidos con nuestras ofrendas, y que no olvidemos que es un mandamiento de bendición para tu iglesia. Amén. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga a todos. Bueno, como saben, estamos estudiando el libro de Efesios y hoy vamos a seguir, vamos a estudiar el capítulo 4 del versículo 1 al 6. Entonces vamos a leer la palabra. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Padre, te damos gracias por este momento en que estamos leyendo tu palabra. Y yo te pido que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, guiándome para que esta palabra sea de edificación para todo tu cuerpo, Señor, para toda tu iglesia. Que tu palabra llegue de nuestra mente a nuestro corazón y a nuestra acción, Señor, a nuestra acción para que podamos ser utilizados para la extensión de tu reino y para darte gloria a ti en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí vamos a comenzar una segunda parte en lo que es la carta que Pablo le escribe a los Efesios. En esta segunda parte de la carta, el apóstol Pablo pasa de la exposición para entrar en la exhortación. Pasa de la doctrina a la tarea. Deja lo que Dios ha hecho para entrar en lo que nosotros debemos ser y hacer para cumplir el plan de Dios en el mundo. Entonces, bien, podemos resumir así que en los primeros 3 capítulos se refieren al fundamento doctrinal
sobre el cual descansa la Iglesia como cuerpo de Cristo. Durante estos 3 primeros capítulos, Pablo ha estado desarrollando para sus lectores el plan extraordinario eterno de Dios a través de Jesucristo, que murió por todos los pecadores y fue levantado de la muerte. Dios está creando algo enteramente nuevo, no solo una vida nueva para el individuo. ¿Okay? No solamente una vida nueva para los individuos, de una sociedad nueva, sino de una humanidad fracturada que se está uniendo. Es una humanidad en proceso de creación. Les puedo decir, hermano, un testimonio que me ha edificado mucho, el de una hermana en una oportunidad, que ella, yo estando nuevo en Cristo Jesús, ella me dio un testimonio donde me contó que ella en un momento, siendo ya cristiana, ella se sentía con baja autoestima y que al leer el libro de Efesios le abrió la mente porque vio quién era en Cristo. A esta hermana, con esta autoestima que estaba, y al leer estos primeros 3 capítulos, vio quién era en Cristo, sintió y vio quién era, que tenía una nueva identidad. Esto le cambió toda su vida. De esa misma manera, estos 3 primeros capítulos nos muestran a nosotros nuestra nueva identidad, porque sabemos que Dios nos amó, Dios nos eligió, Dios nos dio una herencia, Dios nos hizo suyos, nos dejó el Espíritu Santo, nos dio la esperanza, estábamos muertos y nos dio vida eterna. Entonces ahora, sabiendo quiénes somos en Cristo, hay una nueva parte, es de qué manera vamos a actuar nosotros conforme a como ya sabemos quiénes somos en Cristo. Entonces bien, esta segunda parte de los capítulos 4 al 6 se refieren a las implicaciones prácticas de este fundamento que hemos visto en los 3 primeros capítulos. Ahora, los primeros 6 versículos del capítulo 4 habla sobre cómo debe ser la conducta del cristiano en base a la doctrina indicada anteriormente. Ahora, lo primero que señala es una exigencia a vivir en conformidad al llamado que han recibido del Señor, andar de manera digna. En la misma palabra lo dice, el apóstol Pablo le dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Yo busqué la palabra de lo que significa digno. En griego axios, que significa de igual peso. Quiere decir que el llamamiento y la conducta de una persona deben ser equilibrados. Entonces, para cumplir este llamado, es necesario cuidar la unidad de la iglesia. Aquí podemos hacer una reflexión del contexto histórico. ¿Por qué de mantener o cuidar la unidad de la iglesia? Por supuesto, esta unidad no la creamos nosotros, esta unidad la hizo fue Dios, la creó Dios esta unidad. Podemos ver en el contexto que en este momento, Pablo cuando le dirigía esta carta a su audiencia original, en estos momentos habían cristianos, tanto judíos y cristianos gentiles, y Dios fue el que los unió en un solo cuerpo, siendo la cabeza Cristo. Una nueva humanidad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Pablo aquí? Que entonces ahora nuestro trabajo es mantener esta unidad. De ahí pues que lo principal de este párrafo en estudio es que aquí tenemos nosotros es una invitación del apóstol Pablo a mantener la unidad de la iglesia como hijos de Dios. Entonces lo repito, aquí tenemos una invitación a mantener la unidad en la iglesia como hijos de Dios. Ok, yo me hice esta pregunta, bueno, ¿cómo se mantiene esta unidad? Entonces aquí vamos a desarrollar 2 puntos. El primero, la unidad se mantiene por medio de una conducta santa, y eso es lo que quiere
Dios de nosotros. Él lo dice muy bien en su palabra, sean santos, pues yo soy santo. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a lograr esta unidad? ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento? Entonces tenemos ciertas virtudes que debemos desarrollar nosotros como cristianos, ciertas virtudes que Pablo les exhorta a su audiencia original, a los efesios, ¿verdad? De esa misma manera nosotros. Entonces, como lo dice en la palabra, aquí dice, tolérense las faltas por amor. En otras palabras, tenemos que mantener esta unidad soportándonos unos a otros. Ahora, ¿qué es soportar? Soportar es tolerar. Soportar es tener paciencia. Soportar es aceptar a los demás tal como son, sin esperar que se comporten como a nosotros nos agrada. Si ven, en la palabra dice unos a otros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que es mutuo. Y yo puedo hacer referencia a la palabra, al mismo Jesús, lo que llamamos la regla de oro, cuando en Mateo 7:12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, ¿de qué manera podemos seguir viendo cómo nos soportamos unos a otros con ciertas virtudes que nos enseña la misma palabra? En el versículo 2 dice, sean siempre humildes. ¿Qué es la humildad? Entonces sabemos pues que en la antigüedad era algo despreciable lo que es la humildad. En el mundo antiguo la humildad era algo despreciable, algo bajo. Pues esto cambia. La humildad es no pretender ser superior a los demás. Lo contrario, ¿qué es lo contrario que nos debe llevar a la reflexión? ¿Qué es lo contrario a la humildad? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Bueno, lo contrario a la humildad es el orgullo. Lo contrario a la humildad es la arrogancia. Lo contrario a la humildad es la soberbia. Y lo contrario a la humildad es el egocentrismo. La humildad es depender de Dios. Entonces, podemos decir que la humildad es esencial en nosotros para mantener la unidad. Podemos ver en Filipenses 2, del 7 al 8, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Aquí vemos el máximo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo se humilló a sí mismo. En Filipenses 2, 3 y 4 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. La misma palabra nos enseña a nosotros qué es la humildad. Podemos también ver en el Antiguo Testamento, número 12:3, donde habla que Moisés era muy humilde, ¿verdad? Ahora también Lucas 18:14, donde dice, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y a los que se humillan serán exaltados. Esto está en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. También podemos decir que la humildad se usa con referencia a la sumisión de la palabra de Dios. Y un ejemplo en Santiago 1:21, donde dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en su corazón. Es depender de Dios. Seguimos pues en el mismo versículo 2, otra virtud cuando dice, sean siempre humildes y amables. La amabilidad, mansedumbre, es una actitud amable.
una actitud de ser cortés, dulce para responder a la ofensa. Lo contrario es rudeza. Ejemplos de la palabra en 1 Corintios 4:21, Pablo les dice, ¿qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Y también dice en 2 de Timoteo 2:25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tito 3:2, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Siguiendo en el versículo 2, dice, sean pacientes, esta tercera virtud. Paciencia es un espíritu que nunca se rinde, que soporta hasta el final, aún en tiempos de adversidad. Es el espíritu que soporta toda la necedad humana sin irritarse. Lo contrario es intolerancia, es intransigencia, es exasperación. En la palabra Santiago 5:10 dice así, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cuánto sufrieron los profetas? Hasta la muerte. ¿Cuánta paciencia tuvieron? De esa misma manera nosotros tenemos que recibir esta exhortación para mantener la unidad de la iglesia. La virtud, la máxima virtud y la más perfecta de las cualidades, el amor. Sabemos pues que el amor es sacrificial por otras personas. Lo contrario al amor, ¿qué es? El odio, el desprecio, la indiferencia. En Colosenses 3:14 dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. En 1 Corintios 13, 4-7, la palabra dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y seguimos en la palabra mostrando el amor más grande de toda la humanidad en Juan 3, 16 y 17, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mayor ejemplo tenemos aquí del amor de Dios por nosotros, por el cual Dios se sacrificó para que nosotros tengamos la vida eterna? Mayor muestra de amor esto. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿cómo nosotros logramos esto? Lo logramos por nosotros mismos. Por supuesto que es difícil. De ahí que nosotros contamos con el Espíritu Santo, y la misma palabra nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí anteriormente vimos en Gálatas el fruto del Espíritu Santo, como dijimos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la mansedumbre. Entonces, hermanos, aquí vemos estas virtudes en la cual el apóstol Pablo nos invita a que, nos llama a que
como cristianos tengamos esta conducta a fin de mantener la unidad de la iglesia que Cristo, que Dios hizo. La segunda forma en la cual la unidad se mantiene cuando tenemos un entendimiento de las bases de la unidad, y aquí vamos del versículo cuarto al sexto, y aquí vemos donde Pablo vuelve a mostrarnos una parte doctrinal. En los versículos del 1 al 3 él no está hablando de una exhortación a cómo debemos actuar, ahora él vuelve a exhortarnos la base. ¿Cuáles son las bases para mantener esta unidad? Y aquí lo vemos cuando dice el apóstol Pablo dice, hagan, en otras versiones, solícitos, que tenemos que ser intencionales, que tenemos que hacer todo lo posible, como lo dice en el versículo 3, hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, que es el vínculo de todas estas virtudes que vimos anteriormente. Y entonces, ¿cuáles son estas bases? Aquí en el versículo 4 empieza diciendo, pues hay un solo cuerpo. ¿A quién se refiere? Se refiere a la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Y dice, hay un solo espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda, ¿verdad? El ayudador que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que sin Él no pudiéramos cumplir toda esta tarea. Sigue el versículo, dice, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, una sola esperanza. Esta esperanza es la que nosotros debemos esforzarnos para comprender mejor cada día la esperanza que tenemos en Cristo. Sabiendo quiénes somos, debemos actuar conforme a esta esperanza que nosotros tenemos. Una esperanza que afecta, sabiendo que tenemos la vida eterna en Cristo, pero esta esperanza en el futuro afecta a nuestro presente. Estamos hablando de nuestro futuro como cristianos, la vida eterna. Pero importante saber que es esta esperanza que nos da vida, que nos anima a ser colaboradores en la extensión del reino de Dios. Dice la palabra, continúa, un solo Señor, y hay un solo Espíritu, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cuando dice hay un solo Señor, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Una sola fe es la fe verdadera, no cualquier fe, hay mucha fe. Lo importante ver es cuál es el objeto de nuestra fe. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que creemos nosotros. Esa es una sola fe, la única. Jesús es el único camino. Yo soy la verdad, el camino. El único camino para llegar al Padre. Y esa es nuestra fe. Esa es la fe verdadera, que es el sacrificio de Cristo. Es la única puerta que nos lleva a la gracia de Dios. También dice la palabra que hay un solo bautismo. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que identifica a los creyentes con Cristo. ¿Cuántos nos identificamos con Cristo Jesús en el momento de la salvación, uniéndonos en un solo cuerpo con Él? Y por supuesto hay una expresión visible, que es el bautismo de agua. Cuando dice hay un solo Dios, Padre de todos, ¿verdad? Se refiere a todos los creyentes, no de toda la humanidad. ¿Por qué decir esto? Bueno, la misma palabra lo dice en Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y los que lo recibieron, Dios le dio la potestad, Dios le dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Por eso Dios es nuestro Padre, nosotros los que creemos en Él. Este mismo Dios, que como lo dice aquí, un solo Dios, Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Nuestro Dios que está sobre todo es el Altísimo, como lo vimos en los atributos de Dios, que lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en sus atributos. Dios el Altísimo, Dios es el supremo, soberano de todo el universo.
por medio de todos, quiere decir Dios nos usa para sus propósitos. Actúa por medio de nosotros y nosotros, como dice la palabra, debemos ser como esa vasija de barro en la cual Él nos transforma para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Dios en todos, otro atributo, Emmanuel, su inmanencia, su presencia en todo lugar, es omnipresente. Y lo tenemos en nosotros a través del Espíritu Santo. Actúa en todos y está en todo momento con nosotros. Pues bien, hermanos, viendo estos dos puntos, por lo cual nosotros debemos mantener esta unidad que nos dejó Dios a nosotros, podemos concluir que Dios quiere que nosotros seamos protagonistas en la construcción de su reino aquí en la tierra. Por lo tanto, 3 puntos. Primero, debemos dar evidencia de la salvación a través de nuestro comportamiento diario. Segundo, debemos esforzarnos para mantener la unidad de la iglesia. Aquí vimos estos puntos, cómo debemos ser a través de estas virtudes que nos muestra la palabra. Debemos también esforzarnos por comprender mejor cada día el valor y quiénes somos en Cristo. Para concluir, hermano, quiero leerle en cuanto a que, como decimos aquí, que seamos protagonistas. Me gustó mucho una historia que leí que dice, fue el autor Eugene Peterson, relata una experiencia que me gustó mucho y quiero compartirla con ustedes. Una experiencia personal en la que su nieto le dijo, abuelo, cuéntame una historia y ponme a mí en ella. Bueno, hermano, esto es exactamente lo que Pablo ha hecho en Efesios. Nosotros, el pueblo redimido de Cristo, somos ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, los protagonistas de una saga épica. Somos los protagonistas para mantener la unidad de la iglesia. Amén, hermano. Dios les bendiga. Padre, te doy gracias una vez más por tu palabra, porque sabemos que ahora tú quieres que nosotros seamos los colaboradores en la extensión de tu reino. Así como en una oportunidad tú sacaste a tu pueblo de la esclavitud, como lo muestra en el Antiguo Testamento, pero después de estar en el desierto, ya tu pueblo tenía que tomar acciones para la toma de la Tierra Santa. De esta misma forma, ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, a que nosotros seamos intencionales, corrijamos nuestra forma de actuar y nos comportemos a fin de alcanzar ese gran propósito de llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.